Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Oseas Sandoval para bendecirlos en el nombre del Señor. Estamos súper felices, emocionados, agradecidos con Dios por su infinita misericordia. Estar agradecidos con Dios no significa de que necesariamente todas las cosas nos puedan salir bien, sino seguir confiando en el Señor, seguir en la brecha, obedeciendo su palabra. Que Dios bendiga a todos los que se conectan con esta transmisión, que Dios los bendiga abundantemente, que el Señor multiplique las bendiciones sobre cada uno de ustedes. Los cubrimos con la sangre del Cordero, bendecimos su casa, su familia, sus hijos, bendecimos su empleo, y el que no tiene empleo, le oramos al Padre para que le provea una fuente de ingreso para su hogar, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar el día de hoy, este hermoso día que hizo el Señor para sus hijos, con una oración en agradecimiento a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nunca nos has desamparado y nunca lo harás. Señor, gracias porque tu palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Señor, yo te suplico que tú atiendas el clamor de tus hijos y de tus hijas. Señor, yo te suplico que tú extiendas tu mano sobre los necesitados. Padre, pon tu mano sobre el enfermo y que sea sano en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de miedo, de confusión, de temor, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y le ordenamos salga de los cuerpos, salga de las vidas, Señor, porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, que esos espíritus caigan sobre nuestra vida para que podamos salir victoriosos cualquiera sea la situación. Señor, escucha cada petición, atiende cada petición de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Como siempre les digo, les recomiendo, agarre su cuaderno, agarre su lápiz, su lapicero, tome notas, llame a su familia, a sus hijos, mire, dediquémosle al Señor una media hora, una hora de todo nuestro tiempo para que todos seamos bendecidos, comentar el mensaje, ideas, luces que el Espíritu Santo le dé a las diferentes allí, juntarlo todo, sacar un tema de conversación para que seamos muy alimentados por medio de la palabra del Señor. La Biblia dice que debemos anhelar la palabra, como el niño recién nacido anhela la leche espiritual no adulterada, esa es la palabra. El día de hoy, mis amados, quiero hablar sobre un tema que le he titulado la pandemia de la indiferencia. La pandemia de la indiferencia. Basado en una parábola de mi Señor Jesucristo, muy conocida, muy comentada en el mundo de los cristianos, como es la parábola del buen samaritano. Esa parábola dio origen a una pregunta que le hizo un experto en la ley a mi Señor Jesucristo. Lo que le preguntó fue: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta que le hizo este experto en la ley a Jesús. Fue la misma pregunta que le hizo aquel hombre rico: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta que le hizo este experto a la ley a mi Señor. Y así es como da inicio una de las historias más apasionantes de la Biblia, que nos enseña muchas cosas de la palabra. Tengamos en mente que Jesús dijo que cualquiera que viene a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, le comparo al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Por el contrario, el que solo escucha y no hace,
es el que construye sobre la arena. Y cuando vienen los problemas, dice la palabra, sufre pérdida. Ya para entrar en materia, la parábola del buen samaritano la encontramos en Lucas, capítulo 10, versos 35 al 37. La palabra que yo quiero recalcar en este momento es indiferencia. Esa es la palabra que yo voy a estar recalcando. Bueno, el mensaje va a girar alrededor de la indiferencia. Y para empezar quiero leer el verso 25 y 26 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que dice así, Lucas capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa era la pregunta. Jesús le contestó en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, mire la respuesta del Señor, porque él le hizo una pregunta para tentarlo, dice aquí. Pero mi Señor le contesta con otra pregunta. Y le dijo en el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, aquí hay demasiado que explicar. Porque imagínense, este era un experto en la ley. Le recita a Jesús el pasaje en donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, un experto en la ley, da a entender que él no sabe quién es su prójimo. Mire usted. Y a raíz de eso, el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano. Verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. 3 personas miraron al mismo necesitado, pero 2 de ellos mostraron indiferencia. Y el samaritano fue movido a misericordia, dice aquí la Biblia. Verso 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el experto en la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Wow. Jesús lo mandó a hacer 2 cosas. La primera, cuando le preguntó la vida eterna, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, cuando le recita la palabra, la ley de Jehová, Jesús le dice, bien has respondido, en el verso 27, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hacer, do it, hacerlo.
Note bien eso. Y al final le dijo, ve y haz tú lo mismo. 2 veces lo mandó a practicar lo que sabía. Ahora, el sacerdote y el levita, grandes personalidades del mundo religioso del tiempo de Jesús, dice que lo vieron y pasaron de largo. El inmenso conocimiento que tenían de la ley de Jehová no había tocado su corazón, pero ni un ápice, para tener misericordia de los necesitados. Era gente que estaba empapada de la ley de Dios, pero eran incapaces de hacer un acto de misericordia. Eran indiferentes a la necesidad humana. La indiferencia, la definición de indiferencia es cualidad o actitud de las personas que no demuestran interés por algo. Manifestar indiferencia por los males ajenos. Eso es indiferencia. Note que este hombre le dijo en el verso 25, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Esa era una ofensa para mi Señor, porque este hombre estaba ciego espiritualmente, estaba sordo espiritualmente, porque él tenía enfrente al dador de la vida eterna, que era Jesucristo. Pero él como que no le toma importancia, como diciendo, yo no creo que tú des vida eterna, entonces dime qué debo hacer para heredar la vida eterna. Heredar, pensaba en herencia, pensaba en lo material solamente. El intérprete de la ley, el experto en la ley, note eso, que no era una cualquier persona. Tenía una actitud egoísta, solo pensaba para él. Heredar, él quería herencia y quería la herencia de la vida eterna. Era un experto en la ley, pero ciego espiritualmente. El Señor en todos los evangelios recriminó duramente a los fariseos, saduceos, escribas, a todos ellos. El Señor le dijo palabras duras, porque era gente religiosa que se creían perfectos, ellos no necesitaban de nadie, ellos eran gente que despreciaban a los demás, ponían cargas sobre los demás, etc. Lucas 11:46 dice, y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esa era la actitud de los intérpretes de la ley con el que el Señor estaba hablando. Le ponen cargas sobre la gente, que ellos no lo hacen. Poner cargas sobre la gente es fácil. Hoy no son intérpretes de la ley, no son fariseos, saduceos. Hoy son pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, etc. Cuando he mencionado la palabra apóstol, muchas personas me han comentado que los apóstoles no existen, dice. Pero yo aquí no estoy para discutir doctrina con nadie, sino para exponer la palabra de Dios. Si la gente quiere creer que no hay apóstoles, es su problema. Y si el otro quiere creer que hay apóstoles, ese es su problema también. ¿Verdad? No vamos a discutir eso, porque la palabra no se hizo para discutir. Jesús le trata de abrir los ojos a este hombre, porque el pasaje de la ley que él citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Ese era un tema de amor. Ese era un tema de amor, porque Dios es amor. No sé si usted sabía eso, que la Biblia dice que Dios es amor, pero al hablar amor, no hablo de un amor carnal, sino hablo de un amor divino. En griego se dice ágape, es un amor divino. Y mire el pasaje que este hombre le citó al Señor. Amar al Señor tu Dios. ¿A quién tenemos que amar? A Dios. Si usted
si en su corazón algo más ocupa el lugar de Dios, usted necesita entregarle su corazón a Dios. Posiblemente el lugar de Dios en su vida lo ocupe el hijo, la hija, el carro, la casa, el marido, el dinero. Yo no sé. Pero a lo que más usted le pone atención, a lo que más usted se preocupa cuando lo pierde, ahí está su corazón. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No nos engañemos. Amar a Dios, número 1. Número 2, tienes que amar con todo tu corazón, porque Dios no acepta cosas a medias. Tienes que amarlo con toda tu alma. En el alma están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad. Dice el Señor, me tienes que amar con toda tu alma, porque si no amamos a Dios con toda nuestra alma que es rebelde por naturaleza, por eso dice que el que peca, el alma muere. El alma es la que va al infierno. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu regresa a Dios. Por eso cuando la gente no ama a Dios con toda su alma se entristece, llora, nostálgico, se pone a oír música del mundo triste, etc. Pero esa persona no ama a Dios con toda su alma. Por eso la palabra nos da el secreto y dice, ama a Dios con toda tu alma. O sea, con todos tus sentimientos, con todo. Ama a Dios, entrégaselo a Dios. Y luego dice, ama a Dios con todas tus fuerzas. ¿A quién nosotros le entregamos nuestras fuerzas? ¿A quién le entregamos nuestra juventud? ¿A quién? ¿Al trabajo? ¿A cosas sin valor? Hay que trabajar, por supuesto, hay que vivir, pero eso es parte de la vida. Pero la palabra dice, ama a Dios con todas tus fuerzas. Tus fuerzas, dedícaselas al Señor, sirviendo en el reino de Dios. Bueno le es al joven, dice la palabra, llevar el yugo desde su juventud. Porque cuando no nos ponemos el yugo de Dios, el diablo va a poner el yugo de él y la gente le va a servir al mundo y al diablo y a todas las pasiones, a todo el pecado que hay allá afuera. Mire cómo anda la gente sin Cristo. Ahora que hay cuarentena, tienen entrega a domicilio de guaro, de cerveza. Ahí andan repartiendo cajas de cerveza. Y se ponen a chupar todos ahí metidos en las casas. Le están dando las fuerzas al mundo. Por eso dice el Señor, ama a Dios con todas tus fuerzas. Y luego dice, con toda tu mente. La mente. Si yo le presto la mente al mundo, yo no amo a Dios con mi mente. Yo tengo que amar a Dios con toda mi mente, mis pensamientos. Todo tiene que ir rodeado a la palabra de Dios, al amor que yo le tengo a Dios y su palabra. Y finalmente le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso cierra el saco. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo no amo a mi prójimo, yo no me amo a mí mismo. Es un axioma. Si yo no amo a mi prójimo, yo no me amo a mí mismo. Eso es algo poderoso. Porque hay muchas personas que no se cuidan. Comen grasa, comen azúcar, todo lo que sabe que les hace mal, lo comen. Hablo de gente cristiana. Y después vienen las enfermedades, la diabetes, la baja presión, la alta presión, etc. Pero eso pasa cuando uno no se ama a sí mismo. Y si yo no me amo a mí mismo, entonces yo no voy a amar a mi prójimo, porque yo no puedo dar lo que no tengo.
¿Tú amas a tu prójimo? ¿Cuidas tu vida? ¿Cuidas tu salud? No podemos dar lo que no tenemos. Eso es muy importante. El intérprete de la ley quería saber quién era su prójimo para justificarse, para querer seguir viviendo la vida igual. Un hombre lleno de letra. Y ahí es donde el Señor le habla de la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndolo, pasó de largo. La indiferencia. No importa cuánto tú sepas de Biblia, no importa si tú eres apóstol, profeta, evangelista o evangelista, yo no sé, si a ti te vale un pepino la necesidad ajena, tú eres una persona indiferente. Es lo que yo puedo entender de aquí. Porque el sacerdote y el levita pasaron de largo. Porque nosotros podemos hablar de estos dos hombres, de estos tres hombres. Podemos criticarlos, que pura lata. Ojalá les vaya mal. Ojalá les caiga un rayo. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que yo me ocupo de los necesitados? ¿O solamente soy un evangélico que conozco letra, hablo lenguas, profetizo, hago todas esas disciplinas espirituales y me vale un pepino el necesitado allá afuera? ¿Será eso? Nosotros podemos criticar a estos hombres. Sabemos mucho, pero hacemos poco. ¿Oyó eso? Sabemos mucho, pero hacemos poco. Yo vengo de una misión en donde el Señor restauró la palabra a través del apóstol Otoniel Ríos Paredes, misión Elim en Los Ángeles, California. Y ahí lo que abunda es la palabra revelada, la palabra iluminada por el Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros nos llenamos de conocimiento, pero no hacíamos nada. Sabemos mucho, pero hacemos poco. Y eso era lo que le pasaba al experto de la ley. Era un intérprete de la ley. Y Jesús le dijo: ¿cómo interpretas? Porque ahí está el problema. Que cada quien interpreta las cosas a su favor, a su conveniencia. Pero si nosotros hacemos eso, vamos a permanecer en el mismo lugar siempre. No va a haber crecimiento espiritual. No va a haber un ensanchamiento del reino de Dios sobre la tierra. Mucha iglesia está encerrada en 4 paredes. Mucha iglesia. Por eso pensaba yo, nos quitaron los templos. Ahora, andate a tu casa, predica en tu casa, ten comunión en tu casa. Ahora no hay templos. No permiten las reuniones ahorita. Dios quiera que lo hagan pronto. Pero yo creo que Dios nos está queriendo mandar un mensaje. Regresar a las casas como la iglesia del principio en el libro de los Hechos, capítulo 2, que dice que se reunían de casa en casa, tomaban la cena del Señor en las oraciones, etc. Tú eres cristiano sin importar. Si tú eres cristiano, sin importar ni el ministerio que tengas, los dones que tengas, etc., ¿qué estás haciendo por alguien en necesidad? ¿Qué estamos haciendo? Preguntémonos eso. Isaías 58, 7 al 8 dice: el verdadero ayuno, que el de Dios, porque hay ayuno del hombre, que es aguantar hambre. La palabra ayuno significa abstenerse de algo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa.
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria será tu retaguardia. Ese es el verdadero ayuno del Señor en su palabra. Ahora miremos la actitud del buen samaritano. No, aquí no dice buen samaritano, pero del samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que lo vio y fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Eso es misericordia. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La condición del hombre que estaba tirado a la orilla del camino, mire la condición. Dice que cayó en manos de ladrones, lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Así nos encontró Cristo a nosotros, a muchos de nosotros, medio muertos. Efesios 2:1 dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Se acercó el samaritano, vendó sus heridas, echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire ese acto. Le echó aceite, le echó vino, lo vendó las heridas, lo puso sobre su cabalgadura, él se tuvo que ir a pie y se quedó toda aquella noche con el herido en el mesón. El aceite en la Biblia es unción, Espíritu Santo, poder. El vino representa gozo, alegría, es un antiséptico también. Y al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando vuelva. Este acto del samaritano involucra varias cosas, involucra tiempo, esfuerzo, misericordia, implica dinero, que es lo que a la gente le cuesta dar para el reino de Dios. Se han hecho encuestas estadísticas y se ha descubierto que solo el 15% de la gente que va a las iglesias ofrenda y diezma. O sea que el otro porcentaje vive del 15% que sí apoya la obra. Porque lo más difícil para un creyente es dar lo material, es lo más difícil. Porque el Dios Mamón, dijo Cristo, es el Dios del dinero. Este hombre mostró misericordia. Él, sin ser judío, porque era samaritano, los judíos le llamaban perros, no los querían, no se llevaban bien. Pero ese hombre puso en práctica, no era experto en la ley, no sabía la ley, no tenía un puesto eclesiástico, pero tenía algo, ponía en práctica lo que ponía en práctica lo que la palabra decía. Y Jesús vuelve a todo esto, el experto en la ley, haya estado ahí todo allá viendo, oyendo cómo criticar, porque es una señal de ser fariseo legalista, solo ver cuando alguien comete un error para decírselo. Así eran los fariseos. Jesús le pregunta al experto en la ley, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Era tanto el rechazo de estos judíos hacia los samaritanos, que no dijo el samaritano. Note eso, no dijo el samaritano. Dijo el que tuvo misericordia, el que usó misericordia con él. ¿Qué le costaba decir? ¿Fue el samaritano? No, no quiso pronunciar el nombre samaritano, este judío. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El evangelio, amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños que me oyen, se trata de hechos, se trata de obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Para ser salvos no tenemos que hacer nada, porque somos salvos por gracia. Pero las obras son una señal de que yo soy salvo y que yo amo a Dios. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Estaremos nosotros ayudando al prójimo? En esta pandemia, ¿cuánta gente no tiene para comer? ¿Será que nosotros compartimos el pan con el hambriento? Cuando eso hagamos, estamos ayunando, dice la palabra. El experto no vivía en una relación con Dios. Tenía solo religión, tenía letra muerta. Por eso hay mucha gente hoy en día que se conoce en la Biblia profundidades. Le hablan del Apocalipsis, de los jinetes, de los sellos, de las trompetas, pero son incapaces de hacer un favor al prójimo. No tienen misericordia, no tienen amor. Por eso la palabra dice, ve y aprende qué es misericordia. Yo no quiero sacrificio, dice el Señor. Yo quiero misericordia. ¿Se imagina usted si el mundo tuviera misericordia? Si los que son millonarios donaran más para los necesitados. Yo estoy libre porque yo soy pobre, entonces no voy a dar nada. Tú tienes, con lo poco que tienes, compártelo con tu prójimo. A modo de conclusión, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro prójimo? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el evangelio. Si solo pensamos en nosotros, nos parecemos a uno de esos tres religiosos. Si todos los cristianos fueran menos indiferentes, seríamos poderosos en todas las áreas. Mateo 24:12, ahora que está de moda Mateo 24, que se ponen a hablar de las señales, que todo terremotos, guerras, etcétera, está de moda Mateo 24. Ahí mismo en Mateo 24:12 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Habrá indiferencia. Habrá indiferencia. ¿Se acuerdan las compras de pánico? La gente comprando todo, ¿y qué me importa a mí los demás? Entendiendo yo que los demás se mueran de hambre. Indiferencia. La pregunta del intérprete era, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Tenía enfrente al dador de la vida eterna. Mire qué tremendo. Era ciego, era sordo espiritualmente hablando. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Martin Luther King dijo algo, un defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. El mundo se pierde en el pecado, se pierde en todo lo malo, pero lo más preocupante, decía este hombre, es la indiferencia de los buenos. Es la indiferencia de los que conocen el Evangelio, de los que conocen la palabra.
Jesús le dijo, ve y haz lo mismo que hizo el samaritano. Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su pecho y le besó. Misericordia. Oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser misericordiosos, a tomar la actitud del samaritano, Señor. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos para poder dar amor a los demás. Y de esa manera seremos llamados hijos tuyos. Podremos ser bendecidos y prosperados en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Señor, tal vez yo sé mucha letra, sé mucha doctrina, pero ayúdame a ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor. Ayúdanos a todos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.